las ánimas pertenece al género narrativo, específicamente al subgénero de leyenda. Aquí se utiliza un narrador que relata una historia ficticia y además está escrita en prosa. Según la Real Academia Española, la leyenda es la narración de sucesos fantásticos que se transmite por tradición. Según Jaime Rest, el vocablo leyenda procede del latín medieval, que originalmente significó aquello que es leído. Esta denominación hacía referencia a cuya lectura en voz alta se cumplía durante los servicios religiosos y durante las comidas en los refectorios de los conventos. Actualmente, el término leyenda designa un área que abarca generalmente piezas folclóricas, las cuales han exhibido hondo arraigo y vasta difusión. El título se puede clasificar como epónimo porque es el nombre del lugar, también como emblemático, ya que aparece el tema en todo el texto, y como simbólico, pues es una metáfora que alude a los espíritus que andan en el lugar. Los personajes principales son Alonso y Beatriz. Alonso es caracterizado como heredero de las tierras, enamorado de su prima Beatriz, valiente y rebelde, mientras que Beatriz es caracterizada como fría, hermosa, orgullosa y destacada por su oscura cabellera y sus ojos azules. El narrador menciona que se despertó el día de los difuntos debido al ruido de las campanas. Este sonido le recordó una tradición que había escuchado en Soria, y al no poder conciliar el sueño, decidió escribir la historia. En el capítulo 1 aparecen los protagonistas Alonso y Beatriz caminando por el Monte de las Ánimas junto a los condes de Borges y Alcudiel durante el Día de Todos los Santos. En un momento se alejan del grupo y Alonso le cuenta a Beatriz la leyenda de ese monte. La leyenda se originó a partir de un enfrentamiento entre dos bandos, los templarios del monte y los nobles de Soria. Los templarios vivían en el monte y gozaban de abundante caza, mientras que los nobles eran aficionados a la cacería. La presencia de los templarios dificultaba su actividad, lo que desembocó en una batalla espantosa entre ambos. Este combate dejó miles de muertos, cuyos cuerpos fueron enterrados en la capilla. Desde entonces, el monte quedó abandonado. Se dice que cada 2 de noviembre las almas de los caídos se levantan y corren. En el capítulo 2, Beatriz y Alonso se encuentran en el salón del castillo. Como es el día de Todos los Santos, Alonso le obsequia un joyel. Sin embargo, ella lo acepta con indiferencia y frialdad. Antes de que termine el día, Alonso le pregunta a su prima si ella también le dará un regalo. Beatriz, sin mucho interés, busca algo en su hombro para entregarle. Beatriz le dice a Alonso que se le ha perdido en el Monte de las Ánimas la banda azul que llevó a la cacería. Para no faltar a su honor y orgullo, parte a caballo hacia el monte para recuperarla. En el capítulo 3 se cuenta que ya habían pasado varias horas y Alonso no regresaba. Mientras tanto, Beatriz en su dormitorio tuvo un sueño inquieto, hasta que, al dar las 12, la despertó el sonido de las campanas. Al abrir los ojos, quedó aterrorizada al ver sobre el reclinatorio la banda azul que había perdido en el monte. Estaba desgarrada y manchada de sangre. A la mañana llegaron los sirvientes para informarle sobre la muerte de Alonso, quien había sido devorado por los lobos. Sin embargo, Beatriz yacía sin vida, con los labios pálidos y los ojos desencajados. En el capítulo 4, el narrador reaparece y relata la historia de un cazador que se extravió en el Monte de las Ánimas durante la Noche de los Difuntos. Antes de morir, logró contar que vio a los esqueletos de los antiguos templarios y los nobles de Soria enterrados en el atrio de la capilla levantarse a perseguir a una mujer hermosa, la cual daba gritos alrededor de la tumba de Alonso. Respecto al tiempo, en la introducción el narrador nos sitúa en el siglo XVIII, cuando él se dispone a escribir esa leyenda que luego publicará en el diario El Contemporáneo.
Después nos sitúa en la Edad Media en el capítulo 1, exactamente en el Monte de las Ánimas, donde presenta a los personajes, Beatriz y Alonso. Este último cuenta la leyenda que sucedió en una época antigua, cuando sucede la expulsión de los árabes en España y se da el origen de la leyenda. Posteriormente, sucede la tragedia de Beatriz y Alonso y se hace nuevamente un salto en el tiempo anterior, a la época del narrador.